RTP. Ya está nuestra entrevista a 7:41 de la mañana, Gabriela Panchana Briones, comunicadora política. Vamos a hablar sobre el manejo de la política actual y, por qué no, sobre su caso también, que la ha convertido en objetivo de alguna manera, alguna investigación que ha salido por ahí. Bienvenida, Buenos Gabriela, días. gracias por acompañarnos. Buenos días, Gabriela. Qué alegría tenerla aquí. Nos gustaría Buenos días, conocer don un Ramón. poco sobre el tema y cómo va el caso de lo que usted ha sido implicada, no sabría cómo formulada, acusada, no sé cuál será el término adecuado. Bienvenida. Buenos días, don Ramón, y buenos días, Astrid. Muchísimas gracias por la invitación y muy amable por su interés. Bueno, esto realmente, justamente ayer estaba revisando una entrevista que había dado hace un par de días el doctor Eduardo Carmignani explicando sobre el tema Granaza, y me di cuenta de que hay ahí una coincidencia, hay una especie de modus operandi, porque empiezan con unas, unas exposiciones, unas injurias con vía trolls, vía cuentas trolls, en mi caso exponiendo facturas tributadas, facturas legales de honorarios profesionales en diferentes años, y que una persona, primero comenzó pues el señor Boscán a decir que yo normalmente facturaba X cantidad de dinero y que en el año 2023 facturé mucho más porque fue el año en el que yo fui estratega comunicacional de Fernando Villavicencio, y después ligaba eso, otros trolls, digamos, ligaban eso con otras supuestas. Tal vez decían, eso lo había yo utilizado para otras cosas. O sea, cualquier persona puede decir realmente cualquier cosa, más cuando ni siquiera lo está diciendo con nombre, ¿no? Entonces, una persona que antes era una militante venenosa del correísmo, que se llama Elba Camacho Cabezas, y se conoce como Evi Camacho, ahora aparentemente está alineada con el oficialismo, y el día 5 de enero ha puesto una denuncia penal, porque según dice ella, se ha enterado por las redes sociales, entre paréntesis, inclusive pone de fuente su propio post, otros de otros trolls, un troll tal cual de Verdugo ese, y dos posts de Anderson Boscan. Entonces se ha enterado de que yo a lo mejor tal vez he incurrido en algún tipo de defraudación tributaria. Exactamente lo mismo que pasó en la primera acción que hizo el gobierno respecto del Expreso con el tema de los canillitas. Fue eso. Un cabo de la policía se había enterado por las redes sociales de que había un informe del SRI, supuestamente informe que nunca llegó a ser notificado a Granasa, donde parecía que había algún tipo de defraudación tributaria, y entonces le pedí a la fiscalía que inicie una investigación. Exactamente lo mismo han hecho en mi caso. Yo me entero porque veo, a mí me llegan alertas cada vez que mencionan mi nombre. Yo tengo ya, obviamente, programado que me avise una especie de Google Alert a mi correo electrónico, y vi que me habían mencionado en un tema de una denuncia penal, y entonces ahí me enteré, y un amigo, reciente amigo, a quien yo le agradezco mucho que se haya ofrecido a defenderme, el doctor Pablo Encalada, se encargó de ir a revisar, porque no podía creer que efectivamente existiera la denuncia, y así es, y así es. Entonces hay la denuncia, y en esa denuncia no solamente que dice esta serie de cosas absurdas, sino que sugiere que se haga un allanamiento a mi casa y que se me incauten Wow. mis dispositivos electrónicos. ¿Quién sugiere eso? Entonces, ¿Cómo se llama? Evi Camacho, La que defendía a Correa a diestra y exacto, siniestra. Ok. la misma, sí. Estimada Gabriela, y bueno, qué bueno iniciar por esta parte, porque justamente, mire lo que trae Granaza también.
en su página Exacto. 3 y es espectacular. Hablar Granaza y dice 2 puntos, el silencio de los empresarios habla por sí solo. El expresidente de la CCQ, de la Cámara de Comercio de Quito, dice que las empresas deben poder operar sin trabas. El analista sostiene que hay instrumentalización de instituciones y más cuando se ejerce justamente el poder. Y usted acaba de tocar estas relaciones y estas coincidencias, y yo en algún momento dije en una entrevista, sin tener que ponerme de ningún lado, y que realmente me da mucho pesar con usted, porque nace una investigación cuando estaba el punto más álgido del Consejo de la Judicatura y usted puso el dedo en la llaga de una realmente revelación de lo que había ocurrido al interior y lo que estaba pasando al interior. Coincidencia o no, sucedieron las cosas. Ahora, le pregunto en sí, ¿qué se puede hacer cuando existe justamente, tal vez de alguna u otra forma, no en normativa, pero sí bajo el poder que tiene el gobierno, una mordaza a quienes llegan a pensar diferente o tienen opiniones diferentes a las que se están promulgando en el gobierno de turno? Sí, bueno, yo la verdad es que las coincidencias son demasiado como para que sean solamente coincidencias. Había una frase famosa que decía, la primera es coincidencia, la segunda, ya la tercera, pues es absolutamente evidente, ¿no? Evidente que ahí hay un modus operandi o una línea de acción. Y yo creo que lo que debemos hacer es ser más voces, es multiplicar las voces. El ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, porque el tema de la libertad de expresión es que es lo que permite que tengamos libertad de pensamiento también, porque cuando escuchamos voces distintas a lo que nosotros estamos pensando, es cuando realmente podemos contrastar y cambiar de opinión y de pronto darnos cuenta de que hay otras maneras de ver una misma situación y tener un crecimiento intelectual, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque nos permite tener libertad de pensamiento. Entonces, qué es lo que hemos tratado de hacer quienes opinamos? Justamente aportar al debate para que las personas puedan tener una visión un poco más completa de lo que el poder, siempre el poder va a tratar de controlar lo que ahora le dicen la narrativa y antes era el discurso o el mensaje, y tratar de posicionar una visión oficial, digamos, una verdad oficial. Y siempre va a ser incómoda la prensa y siempre va a ser incómodas las críticas, pero el poder tiene que acostumbrarse y aguantarse. Y quienes estamos del otro lado también tenemos que mantenernos firmes, porque si no, perdemos todos. Para mí es terriblemente preocupante que no haya mucha más, como dicen Martín Pallares, Roberto Aguilar, en sus exposiciones, más allá de la prensa, no, y no de toda la prensa y no de todos los periodistas, y de algunos ciudadanos, de muchos ciudadanos, los gremios empresariales no se están manifestando como en la época del correísmo sí pasó, y que había de alguna manera mucha más cohesión en ese sentido, por lo menos del sector privado. Entonces, es preocupante que sea mucho más fácil ahora, simplemente porque no es el correísmo, cuando están cayéndose en prácticas exactamente iguales, hasta con mayor desparpajo, con mayor cinismo, porque vemos que aquí hay un asambleísta alterno cuyo patrimonio no supera los $60,000, que supuestamente ha comprado por $2,600,000 una radio y una plataforma digital. Entonces, y ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, es evidente lo que está sucediendo. Y el tema es que los autoritarismos modernos no utilizan la represión que se utilizaba antes, pues que simplemente se cerraban medios o que se pues, apresaba directamente a personas incómodas, sino que se utiliza el propio sistema judicial. Y por eso es que es tan importante para el poder tener control de la justicia, tener alfiles o títeres, de hecho, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia, en el Consejo de Participación Ciudadana. Usted habló, Entonces, usted habló de sí, la palabra control.
el control como equilibrio. El poder sin control se expande, el poder controlado civiliza. ¿En qué grado está el Ecuador hoy día? ¿Expansión o civilización? Obviamente está en expansión, lamentablemente, expansión del control. Así es. Estimada Gabriela, y aquí me quiero, con la respuesta que usted daba a mi pregunta, quiero también extender otra e irme justamente a su materia, la comunicación política. ¿Es tan malo tener voces en contra en la comunicación política de un gobierno? ¿Es necesario acaparar el discurso, la narrativa únicamente gubernamental? ¿Y qué tan sano es tener aparte un contrapeso como medios y analistas que piensen diferente al gobierno de turno? Es parte de justamente lo que decía don Ramón, es parte de la civilidad, el poder el poder respetar las opiniones ajenas, inclusive cuando no las podamos compartir. Eso es parte de la civilidad. La democracia es el manejo justamente las diferencias, ¿no? Es lo que elegimos tener un sistema de manejo de nuestras diferencias civilizado en vez de la guerra. Antes las cosas se resolvían simplemente por medio de la fuerza. En el momento en el que decidimos vivir en comunidad y entregarle el monopolio de la violencia o el monopolio de la fuerza al Estado, lo hicimos para poder vivir en paz o para poder manejar nuestros conflictos de manera civilizada. Y en el momento en el que el poder político, y en este punto con mayor peligro para mi manera de ver, junto con el poder económico, porque el presidente representa un conglomerado empresarial, económico exageradamente poderoso y grande, entonces eso también potencia ese poder político, porque su poder no va a terminar el día que él termine su poder político. Entonces, eso seguramente es algo que hace que mucha gente, especialmente en el campo empresarial, le tenga aún más temor. Y es muy preocupante porque no saben que mientras más se teme a alguien, más poder se le da. Y Me, mañana, quien hoy está, y mañana podrían ser ellos las víctimas o los perseguidos. Hay un tema que me puse a reflexionar buscándole la quinta pata al gato. Recuerdo el gobierno de Fujimori, elegido democráticamente, terminó estabilizando al país, dándole un norte económico trascendente. Sin embargo, el costo fue que hizo algunas maniobras poco democráticas. Hoy vemos el régimen de Bukele, muy aplaudido por mucha gente. Muchas personas quieren emular la forma como Bukele blanqueó el tema. Seguramente cuando afloje el poder tendrá algún inconveniente, puede terminar en la cárcel como Fujimori. Sin embargo, le dio estabilidad al país. ¿Será esa la vía que está buscando nuestro presidente, el señor Noboa, para lograr una estabilización de un país desestabilizado en materia de seguridad? En el caso de El Salvador, yo hice inclusive una pequeña investigación porque hubo un radio ambulante, que es un podcast muy interesante, hizo toda una serie de Bukele, inclusive creo que tuvo varias temporadas. Y yo investigué para hacer un artículo hace unos años. En primer lugar, fue una persona que tenía, antes de llegar a ser presidente, ya tenía 10 años en la política, había sido primero alcalde de un cantón pequeño, luego alcalde de una ciudad más grande, había sido el publicista de un partido importante de izquierda, de hecho, de El Salvador, y le ha dado a los salvadoreños esta seguridad, aunque yo creo que a un costo impagable y totalmente insostenible, porque esto de tener, dicho por ellos mismos, 10% de inocentes en esas cárceles, o es decir, hablamos de 7.000, 8.000 personas inocentes que están ahí pagando junto con los que merecen estar recluidos, es un costo impagable. Sin embargo, efectivamente, la gente en ese momento tiene una tranquilidad, que puede caminar en las calles, que puede estar hasta altas horas de la noche y está viendo un cambio. Y el cambio se dio en un tiempo relativamente corto.
En nuestro país, nosotros tenemos un Bukele sin resultados. Entonces, eso es el peor de los dos mundos, porque tenemos a alguien que se supone que está usando toda la fuerza para darnos seguridad y no solamente que no nos ha dado seguridad, sino que se ha empeorado la situación. Sin Entonces, embargo, siguiendo, sí. Reinberg sostiene que ha caído después de que detuvieron al alcalde el 25%. ¿Qué opina sobre eso? Opino que con esa misma falacia que dijo el presidente, de hecho, con esa misma falacia podríamos decir que a partir de la alza del IVA, han aumentado las muertes violentas y entonces debería de bajar el impuesto, a lo mejor ponerlo en cero. O sea, porque es una falacia decir eso. El otro día le preguntaba a Grok que me haga un análisis porque iba a poner un tuit al respecto y después ya me distraje y no lo hice, pero porque es una falacia tan grande decir eso, como decir lo que estoy diciendo solamente para ejemplificar. Que mientras los dos puntos del IVA no nos han aumentado la seguridad, sino que de hecho se han multiplicado, creo que han subido como en un 40%. Hubo una rebaja en los primeros 2 años en los primeros 2 meses del 2024 y de ahí subió y ya el 25 fue un horror. Entonces, yo creo que eso es muy irresponsable y además, como dijeron las personas las periodistas que hacen chequeo de datos, es absolutamente inverificable. Adelante, Astrid. Estimada Gabriela, dentro de lo que estábamos hablando, ¿no? Y me gustaría aquí consultarle también ya en análisis político, ¿cómo ve usted estos periodos ya que tiene el presidente de la República con una mesa chica que la ha tratado de sostener bastante bien, pero que han tenido también esta mesa chica errores? ¿Cómo podría enfrentarse en el 2027 a las seccionales del gobierno cuando vemos, por ejemplo, que se han tomado ya medidas, investigaciones que tienen como que mantienen en prisión preventiva a un alcalde y que, por ejemplo, otra candidata que era potencial y que incluso estaba sacando su partido, como la señora González, también fue sacada del tablero político? ¿Cómo usted ve esta reconfiguración en estos 2 años de gobierno de Daniel Noboa? Eh, miren, yo estudié bastante el autoritarismo y las dictaduras disfrazadas de democracia cuando fue la época del correísmo, porque realmente me frustraba tanto que fuera tan fácil avanzar, especialmente por el estado de propaganda, pues por todo lo que hicieron y porque tenían una capacidad, una habilidad muy grande de controlar el mensaje, porque definitivamente Correa era un fenómeno político y era un maestro del sofismo, ¿no? Entonces él hablaba y convencía, ¿no? Entonces, cuando se acaba la adhesión, cuando se acaba la adhesión porque el caudillo o el presidente o el populista no está, deja de dar resultados o porque se acaban los recursos económicos o por las razones que fueran, empieza la represión. Entonces, hemos visto que el presidente, a pesar de que ganó la primer, digamos, periodo completo de él, con una diferencia muy alta, en abril del año pasado, en noviembre, es decir, a los 6 meses, él tuvo una derrota de 4-0, donde la diferencia, él había ganado con 1 millón de votos y tuvo 2 millones de votos en contra en la consulta. Entonces, yo creo que él está manejando las percepciones de un lado con la propaganda y de otro lado está eliminando efectivamente a sus posibles competidores, lo cual me parece muy cobarde de parte del oficialismo. Me parece terrible para la ciudad de Guayaquil que tenga un alcalde en funciones en una cárcel ni siquiera en la cárcel 4, sino en la cárcel de La Tacunga. Me parece terrible que los guayaquileños hayamos visto un video que nunca debió haber sido filtrado de la manera en la que hubo ese allanamiento violento a Giles Álvarez. Yo nunca en mi vida he votado ni estado a favor
del señor Aquiles Álvarez no lo conozco, no tengo afinidad absoluta, es más, soy muy crítica de cosas, de sus manejos de la alcaldía. Sin embargo, a mí como ciudadana y como ecuatoriana, como ciudadana guayaquileña y como ecuatoriana, me parece terrible, terrible lo que está pasando. Me parece nefasto porque eso es un amedrentamiento, una amenaza para el resto de dignatarios, para el resto. Quiero, Esto que está pasando se lo pueden hacer a cualquiera, no, no se diga a los que somos ciudadanos. qui- Entonces, es grave, muy grave la situación. quiero hacerle una última pregunta. Usted es consultora política, eh, fue consultora del señor Villavicencio. Mi pregunta radica, estamos frente a un modelo, en su momento lo llamaron bipartidista, partidocracia, después pasamos a un caudillismo y ahora hay un bicaudillismo, reflejo del anticorreísmo, que se ha transformado en un novoísmo. ¿Qué posibilidades hay de una tercera vía políticamente cuando tenemos un país dividido entre los que aman a Correa y los que odian a Correa, entre los que aman a Noboa y los que odian a Noboa? ¿Cómo logramos que aparezca una vía democrática donde la tensión no esté determinada por la polaridad, sino por la capacidad dialéctica de hacer síntesis para el desarrollo de una nación? Adelante. Exactamente. Yo creo que con sensatez, creo que con unas voces diversas que no se pongan esas etiquetas. El cerebro está diseñado para que simplifiquemos, porque es la manera más fácil de tomar decisiones. Entonces es mucho más fácil la simplificación y decir, estoy a favor del uno, entonces estoy en contra del otro. Pero tenemos que evolucionar y tener la capacidad del pensamiento crítico de saber que a veces tienes que estar en contra, no de las personas en primer lugar, sino de las prácticas autoritarias. Y yo creo que para que pueda haber una alternativa, porque sinceramente yo no creo que ni hay, como decía el analista político Santiago Basabe en algún texto de él, para que haya tercera vía debería de haber primera y segunda vía, y realmente no hay, sino en este momento lo que hay es una sola vía, que es la vía del populismo autoritario, ya sea de un color o de otro color, porque eso es lo que representan ambas fuerzas políticas. Entonces, para que haya una alternativa democrática, tiene que haber una masa crítica de ciudadanía pensante, deliberante, valiente, más allá de ser valiente para decir cosas, ser valiente para tomar decisiones que no sean parte de un rebaño. Eso creo yo que es lo más importante, porque no creo que nos hayan faltado opciones en el pasado. No creo que nos hayan faltado opciones. El problema es que las personas, la mayoría de los votantes, eligieron por populistas. Es decir, eligieron creer en mentiras agradables que en verdades incómodas. Y creo que parte de la madurez democrática es que los ciudadanos aprendamos y Ujú. exijamos que quienes quieren llegar al poder nos digan las verdades incómodas, cómo hay que hacer reformas en la seguridad social. Por ejemplo, de verdades incómodas, como que hay que modernizar el código del trabajo. Okay. Verdades incómodas. Es decir, para que puedan llegar personas realmente responsables y para que dejen de llegar personas que nos dicen A y hacen B cuando llegan. Y eso creo que es lo que. Y en ese camino estoy yo y están muchas personas, ciudadanos que no queremos hacer política partidista, sino política ciudadana, pero que sí queremos generar el espacio de discusión para que esas otras opciones que sí existen tengan posibilidades de llegar al poder en un futuro. Muy agradecido, señora Gabriela. Gracias. RTP